Buenos días. Agradezco la invitación para poder transmitir los valores que nosotros los arqueólogos venimos recuperando de nuestras sociedades ancestrales. Al respecto, cuando se habla de arqueología, a veces muchas personas piensan que la finalidad de la investigación es el desarrollo turístico únicamente, pero eso no es así. La finalidad de la intervención de los arqueólogos en la investigación de las sociedades ancestrales nuestras es conocer cómo fue el sistema social en el territorio del Perú. Y así nosotros vamos avanzando en esa comprensión de cómo se manejó este territorio. Y en el caso de mi equipo, el equipo que me acompaña desde hace 25 años, estamos trabajando sobre la civilización Caral y hemos avanzado bastante, pero nos falta todavía mucho para comprender cómo desde que se formó la civilización, que es una de las más antiguas del mundo, esta tuvo un impacto trascendente en las otras sociedades. Hemos encontrado muchos elementos culturales de Caral que perduraron hasta la época inca y los vemos en sociedades de otras culturas. Entonces, ante esas evidencias, nos hemos propuesto una comprensión y tenemos un primer planteamiento de cómo ellos se integraron en el pasado desde hace 5.000 años, las poblaciones que ya habitaban en las diversas partes del Perú, que tiene un territorio megadiverso, y por tanto, ellas desarrollaron culturas, idiomas, e igualmente tuvieron desarrollos diferentes en cada parte del territorio de acuerdo a las condiciones que encontraron y que estas poblaciones asumieron el reto o el desafío de darle continuidad a su vida en cada territorio que ocuparon y lo hicieron aplicando una serie de tecnologías que eran las adecuadas para las características megadiversas del territorio peruano. Entonces, desde la perspectiva de la arqueología, consideramos que la investigación debe tener mucho más apoyo de parte de nuestros gobiernos para que conozcamos cómo fue el manejo que se hizo de cada parte del territorio peruano y que se lograron desarrollos que hicieron posible que las poblaciones se fueran integrando para poder intercambiar no solo productos y bienes diferentes, sino también los conocimientos que iban alcanzando. Y creo que esa visión de compartir, de solidaridad, es lo que hizo que tuviésemos desarrollos precoces, y no uno solo, sino diversos. Por eso es que nosotros tenemos culturas con idiomas diferentes en cada parte del territorio. Como bien saben, el territorio del Perú está atravesado por la cordillera de los Andes, casi en un 32%. Y no solamente eso, sino que la latitud, o sea, la cercanía al Ecuador, la longitud y la altitud manejada por las cordilleras, que tenemos que manejarlas en las cordilleras, además de los fenómenos naturales que se presentan, el fenómeno del niño, periódicamente, la niña, en los vientos, el anticiclón del Pacífico Sur, el anticiclón del Atlántico, todo eso ha generado pues esa megadiversidad que le explica tan bien Carlos Amati León y nuestro gran estudioso del territorio peruano, que fue mi maestro, Javier Pulgar Vidal.
que diferenció pues mínimamente 8 regiones naturales, cada una con zonas ecológicas, con territorios geomorfológicos diferentes, pero que fueron acondicionados por las sociedades ancestrales que tuvieron y alcanzaron desarrollos para continuar viviendo en ellas. Entonces, ante esa situación, y si la comparamos con la que vivimos actualmente, vemos que 3 siglos y medio nos han cambiado el modo de vivir en esta parte del mundo. Y eso no es posible que sigamos haciéndolo de ese modo. La migración en Lima es ahora pues muy grande. La población en Lima es de 11 millones de habitantes y no tenemos las condiciones como para absorber toda esa fuerza de trabajo. Pero lo peor de todo es que se ha abandonado el resto del territorio, mayormente. Ahora tenemos pueblos, fantasmas, casas cerradas y padres que les dicen a sus hijos, tienes que irte a Lima o al extranjero para que no sigas viviendo en la pobreza. Pero esa pobreza no era así en el pasado. Tuvimos un desarrollo integral. Conocemos, y eso lo deben, no todo lo que deberíamos conocer, pero por lo menos se han presentado la materialidad, tanto en la construcción como en los bienes que se manufacturaron de las culturas moche, de las culturas lambayeque, de las culturas cuela, de las culturas de Arequipa, de Ayacucho, Huari. Nos falta más investigación arqueológica para que las poblaciones actuales tengan acceso a esa información. ¿Qué tecnologías aplicaron nuestras sociedades ancestrales? Conocemos de los andenes, conocemos de las terrazas, pero se han abandonado, son campos de cultivo que tanto trabajo le costó a nuestros antepasados convertir la cordillera rocosa en campos de cultivo. Y ahora mayormente el 70%, según el año 85, el estudio que se ha hecho, están abandonados. Entonces, ¿de dónde va a venir la alimentación en el futuro hacia las ciudades? En 1950 apenas llegábamos a 1.250.000 en Lima. Ahora son 11 millones. Y ese desarrollo del resto del país no tiene la intensidad que en el pasado. Yo no digo que recuperemos solo tecnologías antiguas, hay nuevos conocimientos, pero veamos pues que en nuestro país haya ese desarrollo más integrado, más armonioso, donde las personas que nacen en un lugar se identifiquen con el lugar, conozcan su historia social del pasado, compárenla con la del presente. Y para eso el trabajo de los arqueólogos, de los antropólogos, de los sociólogos son muy importantes. Las ciencias sociales no es disciplinas que se deben dejar de lado, son disciplinas que las requerimos porque la independencia no cambió esa visión de aplicar modelos de otras partes del mundo. Y eso es lo que debemos nosotros tener en cuenta en nuestras reflexiones ahora que se habla del bicentenario, que tengamos cómo es la realidad, tengamos presente nuestras realidades, que son diversas, y que esas realidades tenemos nosotros que aproximarnos con conocimientos a ellas para aplicar lo más conveniente, aquello que hicieron en el pasado y con conocimientos del presente para avanzar. Pero no tratemos de aplicar modelos que no corresponden a la realidad megadiversa del país. Entonces, recuperemos pues nuestros andenes. Eso no solamente nos da campos de cultivo, sino que evita la erosión de los cerros, que a veces hace tanto daño a los centros poblados mal ubicados. También hagamos el esfuerzo de recuperar las tecnologías ahora que se nos aproxima el cambio climático.
Ya hemos entrado al cambio climático intenso, de acuerdo a los especialistas y al trabajo que nosotros también, de modo multidisciplinario, los arqueólogos estamos haciendo, porque tenemos sitios como Bichama, donde se puede apreciar ya todo el efecto que tuvo el cambio climático en la sociedad y cómo una sociedad tan avanzada como la de Caral, que le demuestra al mundo que acá en América también hubo la misma capacidad para crear civilizaciones tan antiguas como las del Viejo Mundo. No obstante esto, al igual que lo que ocurrió con los centros poblados del norte de Mesopotamia, casi en la misma época, entró Caral en crisis y colapsó, porque no pudo, por más conocimiento obtenido, enfrentar y mitigar los efectos del cambio climático. Tuvieron que abandonar los centros poblados, las ciudades, y buscar territorios donde podrían sobrevivir con recursos que todavía persistían. Son en esas épocas de cambios climáticos también que se acentúan los conflictos, y eso a nivel del mundo. Entonces, señores, yo creo que con esta pandemia también hay mucho que aprender, porque como bien dicen especialistas, no estamos considerando nuestro planeta, y en el caso del Perú, nuestro territorio, como debería ser. Estamos eh, destruyendo muchas zonas ecológicas. Los bosques los talamos por el interés económico exclusivo de la madera. Con la minería no se está teniendo el cuidado del medio ambiente y las zonas ecológicas se ven afectadas, y también los seres humanos con enfermedades hasta cancerígenas en algunos lugares. ¿En qué estamos haciendo al respecto? No solamente estamos pues eh, afectando nuestros recursos, sino que esos recursos están afectando a nuestros seres silvestres. Y como dice este experto en cambio climático del Banco Interamericano de Desarrollo, que lo escuché anoche y que me pareció que era importante que se transmita, estamos interviniendo de modo inadecuado en la naturaleza, maltratando a los seres silvestres. Y estos seres silvestres, al perder su sistema inmunológico, son los que están transmitiendo los virus, como los que estamos padeciendo en esta pandemia, el COVID-19, como también la malaria y como tantos otros virus que se han venido transmitiendo desde que empezamos nosotros a no tener el apoyo de los seres silvestres, a estar destruyéndolos y acabando con los sistemas ecológicos. Entonces, pues, que sirvan de reflexión. Nuestros antepasados así lo hicieron y se dieron cuenta que individualmente no podrían ellos avanzar en la vida, y por eso es que aplicaron el colectivo social organizadamente, con autoridades no solo políticas, con autoridades sociales, y a través de ese colectivo organizado hicieron diversas clases de obras en con sus parientes, en sus centros poblados, con el Estado. Y eso hasta la época inca fue así. Y no vieron en las otras culturas a enemigos, sino por el contrario, vieron amigos con los cuales se podía intercambiar, y así lo hicieron. Hemos encontrado en los 12 sitios que estamos trabajando de la civilización Caral, en ciudades, en pueblos, en aldeas, encontramos productos de la sierra, de la selva, y productos a larga distancia, de la costa ecuatoriana, como también del altiplano. De la costa ecuatoriana, el espondylus, que fue tan importante para ellos, para hacer sus bienes ornamentales, o un mineral, la sodalita, que de acuerdo a los expertos no hay en territorio peruano, sino en el altiplano de la cuenca del Titicaca. Entonces, señores, aprendamos recuperando esa historia social a través de la investigación multidisciplinaria, para que sepamos cómo podemos
podemos actuar y debemos vivir en este planeta y cómo debemos también ahora afrontar el cambio climático a futuro, si esta pandemia nos está encerrando en nuestras viviendas y afectando la salud, la vida de muchas personas, con el cambio climático va a faltar agua, sobre todo el agua. ¿Cuántos ya de nuestros nevados están desapareciendo? Entonces, nuestras sociedades crearon tecnologías apropiadas para manejar el recurso no solo de la tierra, sino del agua, el recurso hídrico. Entonces, no solo hemos tenido pues andenes o terrazas, hemos tenido campos acamellonados donde el agua filtraba hacia la superficie. Hemos tenido chacras hundidas donde se buscaba el agua de la napa freática para crear campos de cultivo, más allá del arenal. Entonces, hemos tenido una serie de tecnologías y además hidráulicas, como por ejemplo crear ríos subterráneos para que el agua se conserve mejor y tenga acceso la sociedad a través de una cuenca. Se manejaba el territorio por cuencas. ¿Acaso en el presente se hace así? Si un río es el que forma una cuenca, ¿por qué tienen que haber autoridades de varias provincias e incluso hasta de varias regiones, políticamente hablando, que entre ellas no coordinan el manejo de la cuenca? Entonces, si afectamos en la parte alta el recurso hídrico, la parte media y la parte baja se van a afectar, los centros poblados que allí habitan. O sea, necesitamos una visión de país para una organización sociopolítica más adecuada. Y eso es lo que se podría recuperar: las tecnologías aplicadas, el conocimiento producido. En Caral hemos encontrado conocimientos en arquitectura, no solamente en el manejo del recurso de la tierra, del agua para la adecuada producción, sino de la arquitectura para poder afrontar los sismos, las tecnologías sismo resistentes que ahora en Japón van a aplicar las de Caral 5.000 años después, según nos han dicho sus ingenieros estructurales. Y nosotros lo estamos haciendo. Estamos publicando, nosotros planteamos videos, en los sitios arqueológicos explicamos, tenemos publicaciones ilustradas para la sociedad en su conjunto, pero falta ese interés porque no tenemos una identidad cultural fortalecida y una autoestima segura de que si nosotros sabemos de las sociedades ancestrales y su creatividad y producción, podemos avanzar en el presente. Y yo creo que ese es el mensaje que tiene nuestras historias sociales en cada parte de nuestro territorio. Y en esta oportunidad, por lo que estamos pasando, me parecía que era el tema que quizás podría ser significativo que se los transmita, porque debemos generar reflexiones para que promovamos los cambios y coadyuvemos a un desarrollo más armonioso de las sociedades que habitan en cada parte de nuestro país y que paremos ya lo que es la migración hacia Lima. No está Lima preparada y, como decía José María Arguedas, estamos matando todo aquello que nuestras sociedades del pasado hicieron porque nos parece que no requerimos de ese conocimiento y esa sabiduría, porque sí tuvieron producción de conocimientos. Como les decía, en Caral hemos encontrado hasta diseños en maquetas antes de la construcción de un centro urbano. Hemos encontrado también no solamente las chicras como un sistema sismo resistente, sino hasta las construcción de las paredes y muros de manera adecuada para que frente al sismo las ondas sísmicas no los afecten. Entonces hay una serie de conocimientos en física también, cómo aprovechar el recurso del viento, cómo manejar la ubicación de los centros poblados para que los aluviones o huaicos no afecten como está ocurriendo en el presente. Entonces hay una serie de conocimientos que nuestras sociedades
a través de milenios fueron creando y distribuyendo, porque encontramos muchos aspectos o elementos de Caral en Nazca, en Paracas. Los encontramos, como dije, hasta 4.400 años después en Machu Picchu. Entonces ha habido una relación intercultural y en condiciones de paz. No hemos encontrado armas en Caral, ni ninguna de las ciudades o centros poblados está amurallado. Entonces hay todo un mensaje de que hubo una integración andino-amazónica para beneficiarse y compartir de ese beneficio y tener un buen vivir en cada parte de nuestro territorio. Bueno, hemos llegado a los 20 minutos que me han pedido. Agradezco por su atención y los invito que pase esta pandemia, pero también a que puedan ustedes entrar a nuestros correos y que puedan apreciar la información que allí transmitimos y no se olviden de conocer la historia de cada parte de nuestro país, porque esa historia nos es necesaria en el presente, como decía José Martín. Está bien que conozcamos la historia del mundo, pero primero conozcamos la nuestra, porque esta es imprescindible para comprender en nuestro presente cómo estamos viviendo y qué cambios debemos promover. Muchísimas gracias por su atención.